Mucho que comentar en los próximos minutos de radio, aquí en la radio de Castilla-La Mancha. A esta hora puedo saludar en primer lugar a Pedro Antonio Morejón, economista, director territorial del Instituto de Comercio Exterior de Castilla-La Mancha. Pedro Antonio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un nuevo lunes en que en fin de semana nos pone patas arriba Sí. todo lo que queríamos hablar. Además que sí, efectivamente. Bueno, estamos pendientes de poder establecer la comunicación con Juan Luis Manfredi, pero voy a ir empezando contigo porque ya nos adelantabas hace, 35 minutos, que hoy era el día en el que queríamos repasar, sobre todo, digamos, el estado de la cuestión europea, después de la cumbre de Granada, pero efectivamente nos atropella la actualidad y tenemos pendiente lo de Israel. Ahora cuando establezcamos la comunicación con Juan Luis, si quieres nos vamos más a lo que está sucediendo allí, que tiene todo el interés del mundo en lo económico, en lo geopolítico, en lo estratégico, de mil maneras distintas. Pero si te parece, mientras tanto, vamos a lo que íbamos, a la Unión Europea. Estado de la cuestión, la primera cuestión que planteabas era si hemos dado los pasos suficientes, efectivos, para constituirse en unión de Estados europeos, a imagen de los Estados Unidos. Y me explicas esto o simplemente nos hemos quedado en una Comunidad Económica Europea Plus. Sí, la verdad es que los que hemos estado trabajando muy cerca de las instituciones europeas, pues han centrado su interés en el ámbito económico. Tú fíjate que desde que el Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea, que luego ha ido evolucionando, han pasado 70 años hasta el COVID, yo creo, que todos los avances, pequeños o grandes, han sido económicos y han sido, por tanto, muy lentos. Es decir, la Unión Europea avanza muy lentamente y en cambio los acontecimientos se desarrollan muy rápidamente. Conclusión, por tanto, primer mensaje. No le pidamos a un vehículo tan lento que vaya rápido, salvo que las circunstancias le impulsen. Que veremos que eso también ha ocurrido desde el 2020. 70 años, por tanto, de desarrollos económicos, pero fíjate que los podemos centrar y resumir en 4 que vamos a entender rápidamente. ¿Dónde hemos avanzado en el ámbito europeo? Bueno, tenemos una moneda única, es un tema importantísimo, pero no es mucho más en el ámbito monetario. Tenemos un Banco Central Europeo que nos permite tener en nuestro entorno europeo pues un tipo de cambio fijo que para las empresas, para nosotros, supone vivir al margen de los empujones, de los contratiempos, de las fluctuaciones de los tipos que de pronto te pueden hacer perder o ganar dinero sin que haya pasado nada. Tipo de cambio, un euro. En las políticas sectoriales, la PAC y poco más. De hecho, yo te diría que hasta hace unos cuantos años la política industrial casi no existía. Nos empezamos a dar cuenta cuando dependíamos demasiado de otros. Pero era la PAC, ya está, y poco más. En el ámbito fiscal, el IVA. El IVA que ni siquiera lo tenemos armonizado en los tipos en todos los países. Y casi se acabó. Es decir, en 70 años para este tipo de desarrollos. Pero viene el COVID. Y no sé si quieres que luego lo tratemos, pero yo creo que tras el COVID es cuando, por la obligación, por la necesidad obliga, como dice el refrán, de pronto la Unión Europea empieza a ponerse las pilas. El hecho de que hayamos todos a una desarrollado un sistema de vacunación, de distribución de las vacunas, de apoyo a las vacunas, yo creo que es un hito histórico. Y eso se produce ante la necesidad de ponernos todos de acuerdo y que esto no sea un galimatías. Rusia invade Ucrania y aparece algo increíble para los que hemos, ya te digo, para los que hemos movido en el ámbito europeo, que de pronto países tan distintos decidan aplicar por unanimidad hasta prácticamente todas las últimas acuerdos. En el último hubo más controversia, ¿no? Medidas de embargo, de apoyo militar, que Alemania mande armas a un país como Ucrania. Eso era impensable, absolutamente impensable. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos, que España lo haga también es impensable. Es decir, empiezan a aparecer motivaciones que nos impulsan a dar pasitos en la unión política, que es lo que nos diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso Europa tiene que saber que puede perder el tren en un momento histórico en el cual todos empiezan a unirse y a crear nuevas alianzas. Y entre los temas de ese ámbito político, pues a lo mejor hay uno que enlaza con lo que Juan Luis luego comentará, y es un tema que hemos aparcado,
que es la migración o emigración o inmigración. Sí. No sé, a mí me gustaba la temática anterior de poner los prefijos, ¿no? Mm. Se ha aparcado, pero la realidad no lo pone sobre la mesa otra vez. Sí, así es. Bueno, creo que ya tenemos establecida esa comunicación con Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia, que nos habla cada lunes desde la Universidad Georgetown en Washington. Juan Luis, buenas tardes para ti, noches para nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, teníamos algún problema de conectividad, pero ya estamos aquí escuchando a Pedro Antonio con estas claves europeas en un momento muy difícil para el escenario internacional. Sí, así es. Venga, vamos a lo de Israel porque, se me agolpan las preguntas, la verdad. Primer ministro israelí, Netanyahu. מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט ליישובים Será reacción el mismo sábado a las pocas horas de producirse ese ataque de Hamás. Pedro Antonio, te animo, porque a lo mejor convertimos esto en una especie de rueda de prensa con Juan Luis. Insisto que a mí se me ocurren muchas preguntas, pero si se te ocurre alguna o bien algún comentario añadido a lo que pueda ir contándonos Juan Luis, interven con, pues con absoluta naturalidad. Me parece perfecto. ¿Vale? Las distancias se acortan con la radio. Efectivamente. Bueno, yo creo que todos tenemos alguna idea, probablemente preconcebida, a lo mejor con un poco de cliché de qué es lo que pasa por la zona, pero por ir centrando la cuestión, respóndeme a dos preguntas, Juan Luis. ¿Quién o qué es Hamás y qué es la Franja de Gaza? Pues estas son las dos preguntas por las que hay que empezar. Yo siempre repito, como sabes bien, que lo primero que necesitamos en relaciones y en estudios internacionales es tener un poco de conocimiento de geografía. Bueno, vamos a abrir un mapa y vamos a ver dónde está esa Franja de Gaza y dónde está Cisjordania, que son los dos territorios palestinos y los dos están controlados en una suerte de Estado no nato, que es parte de los problemas que vamos a ver hoy. La Franja de Gaza son 360 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión de alrededor de 40 kilómetros pegados al mar Mediterráneo, con 2 millones de personas viviendo ahí. Es una franja, literalmente, geográfica de agua, de tierra que conecta con Israel hacia el oriente y con Egipto hacia el sur. ¿Por qué es importante saber dónde estamos? Porque cuando vayamos a hablar de solucionar el Estado, el problema de la creación del Estado de Palestina, la solución de los dos Estados, lo primero que tenemos que saber es que esos dos territorios están separados físicamente y que Israel tiene el control real de quién entra, quién sale, de la economía, de los desarrollos, etcétera, etcétera. En Gaza controla y gobierna una institución que se llama Hamás. Hamás, para la Unión Europea y para Estados Unidos, es un grupo terrorista. Aparte de esta clasificación, lo que tenemos que saber es que es el grupo más representativo, que ha ganado elecciones. Esto no significa nada, y de eso hemos hablado en más de una ocasión. Ganar elecciones no significa nada en términos democráticos si no hay pluralismo, si no hay garantía para la diversidad, si no tenemos libertad de prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es Hamás? Hamás es el grupo de resistencia islámico, una escisión de los hermanos musulmanes que controla el territorio de Gaza desde 1987. Está dominada por un clérigo que se llama, o fundada por el clérigo Sheikh Ahmed Yassin, y desde el año 91 niega la capacidad o la existencia o el reconocimiento de cualquier cosa que tenga que ver con Israel. Por tanto, en conclusión de esta primera parte, tenemos un territorio que es Gaza. Este territorio está controlado por Hamás y Hamás niega la existencia de Israel. Con esos mimbres, como vais a comprender, es bastante difícil que tengamos capacidad de llegar a un acuerdo de paz, no solo en el largo plazo, sino en el corto. Lo siguiente sería, aunque esto entiendo que me darás la razón, lo digo por superar esa narrativa tan habitual de Hamás son solo, única y exclusivamente unos señores que son terroristas, Israel es solo, única y exclusivamente un Estado opresor. Esto es todo mucho más complejo. Entonces, lo siguiente que se me ocurre, y ya le dejaré luego a Pedro Antonio si se le quiere hacer algún comentario al margen o hacer alguna otra pregunta, lo siguiente que se me ocurre son los equilibrios. Esto de el ataque de Hamás puede estar, uno,
vinculado a la, entre comillas, debilidad actual del Estado israelí. 2, a que Israel estuviera acercándose diplomáticamente a Arabia Saudí. 3, me decían mis contertulios de hace un momento que si no se verá detrás de todo esto, realmente a lo mejor incluso la mano de Putin. No sé, te las dejo caer, te las dejo votando, no sé qué te parece. Muy bien, pues esta es la parte complicada, porque intentar resumir la complejidad de un conflicto de más de 70 años es complicado y vamos a intentar no tener un trazo grueso. Evidentemente, ¿qué sucede? Tú lo señalas muy bien. Hamas es un grupo terrorista, es un grupo tachado como terrorista tanto por el gobierno de Estados Unidos como por la Unión Europea, pero tenemos que saber algo más. ¿Quiénes son? ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son las claves? Pues yo te voy a dar 3 claves. Para entender lo que sucede, lo primero, Hamas ha conseguido infiltrarse en el territorio de Israel para lanzar esta ofensiva. Estamos hablando de alrededor de 5.000 cohetes contra Israel, contra los territorios ocupados, contra los milicianos. Esto que se llama la operación de inundación, literalmente, es la mayor ofensiva en décadas. Esto, que es la segunda clave que te doy, representa un fallo de inteligencia. Oye, esto no es un coche de bomba que se ha colado en no sé qué sitio, es una operación de compra y de venta de armamento que necesita apoyo, logística, sistema de operaciones, etcétera. ¿Quién puede ser? Pues, ¿quién puede ser el que la haya apoyado? Pues mira, aquí entran en juego los equilibrios bastante extraños. Mira, en el año 1973, vamos a decirlo así, Israel gana la guerra del Yom Kippur para hacer diplomacia. Gana la guerra del Yom Kippur a Egipto y Siria para ganarse el derecho a ser reconocido, para mantener relaciones con sus vecinos, etcétera, etcétera. Ahora estamos a la inversa. La diplomacia nos ha conducido a la guerra. Los acuerdos de Abraham, el reconocimiento o el más que probable acuerdo con Arabia Saudí, ha hecho que algunos de los actores levanten la mano y digan, pues ahora o nunca, porque Israel tiene un momento de debilidad, que lo hemos comentado en el programa, derivado de la necesidad que tiene Netanyahu de mantenerse el poder a toda costa porque está acosado por multitud de denuncias por corrupción, y B, porque ha tenido que abrir el gobierno a las facciones más radicales de la idea de la sociedad israelí. Por tanto, 1, infiltración en el territorio, con lo cual esto no se hace solo, alguien lo ha pagado. 2, fallo de inteligencia, porque Netanyahu está más pendiente de agradar a sus socios y de no entrar en la cárcel que de estar a lo que tenemos que estar. Y tercera clave, y quédate con esta, ya sabes que me gusta el titular, 80 y tantas semanas, 86 semanas de la invasión. Me parece a mí que vamos a empezar a contar las semanas de esta guerra, porque lo que yo veo en el corte de Netanyahu, en la llamada que ha hecho Netanyahu esta mañana, bueno, para mí mi mañana, a Biden, etcétera, es una retórica de guerra. Va a haber guerra mucho tiempo, y Gaza, un territorio de 2 millones de personas, va a generar, y esta se la devuelvo a Pedro Antonio, 5 millones de refugiados en el Mediterráneo. A ver quién, a ver cómo se controla esto. Bueno, Pedro Antonio, pues nada, pregunta o comentario al margen, lo que desees. Pues mira, previo al tema que me plantea Juan Luis, fíjate, para los economistas, 1973 no es Yom Kippur. Para nosotros 1973 es la primera crisis del petróleo, que luego tuvo una réplica como si fuese un terremoto, ¿no? Y que cambió el mundo. De hecho, a España le costó décadas recuperarse de ese quebranto. Europa no tanto, pero supuso un cambio drástico. Es decir, cuidado, porque a los muchos problemas que tenemos que digerir, el tema energético pues también puede ser una consecuencia económica, no de vidas humanas, sino económica, de todo este tipo de crisis. Y el segundo comentario efectivamente tiene que ver con el tema de la emigración. Pero es curioso que hasta ahora teníamos el epicentro bélico en Ucrania-Rusia. Ahora tenemos un doble epicentro. No sé, en términos militares, yo que hice la mili de IMEC en Toledo, pues lo que tienes que hacer contra tu contrario es crearle un segundo foco de distracción, un segundo foco o de atención. Si tenemos ahora mismo 2 guerras de enorme calado,
sangrientas y con efectos económicos, vamos a ver cómo distribuimos nuestros esfuerzos presupuestarios y ahora como todo el tema de la migración. La verdad es que el tema de la migración, que es un tema complicado, que Europa se pone de canto como Matrix, ¿no? Se hace ahí un poco la cobra intentando esquivarlo. Pero fíjate, anualmente entran en Europa unos 4 millones de inmigrantes, de los cuales la 10ª parte son una inmigración irregular. Nosotros que vivimos en España, vivimos en el sur, junto con Italia, pues Grecia, Chipre, Malta, vemos el goteo de vidas humanas constante. La migración forma parte de la economía. Gran parte del crecimiento europeo se ha debido a una mano de obra que viene a ocupar puestos que a lo mejor los nacionales no quieren. De Ucrania, Juan Luis, ¿cuántos pueden haber emigrado? ¿8 millones, 6, 7, 8 millones de ucranianos que se han distribuido por Europa? Si le sumamos a los habituales que entran en Europa, y no por patera, entran en avión, o por coche, le sumamos otros, no sé, 2, no sé, 3 millones de ciudadanos que intentan escapar de esta guerra, y todos mirando a Europa, a nuestro escaparate, porque Europa es bonita, es civilizada, intenta atender razonablemente, aunque tengamos nuestros problemas, pero nada que ver con lo que es el mundo que nos rodea, ¿no? Si la emigración es un tema que, aunque lo esquivemos, nos rodea por arriba y por abajo, por el Mediterráneo y por los Balcanes, de Ucrania y ahora pues del norte de África o de Oriente Medio. Yo creo que la emigración es el tema. Estamos muy preocupados con el tema energético, estamos muy preocupados con el tema de, no sé, la ampliación europea y la regla de unanimidad que lentece o dificulta o paraliza y que eso habrá que replantearlo. Y eso también hoy lo vamos a tratar, pero no sé si nos da tiempo. Pero la emigración aparece en la mesa con un golpe, yo creo que reforzado por esta guerra que nos ha golpeado drásticamente y que habrá que empezar a atender porque efectivamente va para rato. Claro, mira, pues acaba Pedro Antonio por donde iba a retomar yo, Juan Luis, porque tú nos comentabas de también guerra de larga duración. Podríamos tener la equivocada idea de que una potencia militar como Israel podría aplastar a un enemigo como podría ser Hamás. ¿Esa es una percepción errónea? A ver, lo que sucede con lo que llamamos las guerras asimétricas es que no es fácil saber cuándo empiezan. Bueno, esto sí lo sabemos, el sábado a media mañana, pero no sabemos cuándo acaban. ¿Qué va a hacer Israel? Lo que yo he escuchado al primer ministro y sobre todo al ministro de Defensa es que quiere arrasar, literalmente ha dicho, toda la zona de Gaza. ¿Esto es posible? Yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque tiene otras implicaciones, otras externalidades de manera económica, que Pedro Antonio se va a ocupar en las próximas semanas, seguro de desgranar, y luego tiene otra segunda derivada, que es la diplomática. Yo decía antes, la guerra del Yom Kippur es una cosa, la guerra del 2023 es otra. Estamos hablando de que Biden estaba impulsando, estaba continuando, estaba validando lo que llamamos los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, bajo la administración de Trump, ya implicaban a Israel, a Marruecos, a Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein. Ahora el objetivo era extenderlo esto a Arabia Saudí y tener una zona tranquila, quitarse del medio, que esta es la gran obsesión de Biden, poder fijarse solo en China, poder fijarse solo en lo que va a pasar en Taiwán, en el Indo-Pacífico. ¿Qué sucede? Que la realidad llama a la puerta y es imposible obviar lo que va a suceder. Más aún, te doy otra paradoja, una tercera si quieres. Si la respuesta de Israel es como se ha anunciado, si de verdad va a arrasar Gaza, si de verdad va a generar 5 millones de refugiados y no sé cuántos miles de muertos, va a poner muy difícil a Arabia Saudí mantener estas conversaciones. Yo te doy dos titulares. A las monarquías del Golfo la cuestión palestina no les interesa. No es su problema, no están en ello, están en la otra cosa. Pero hay otros actores que sí están interesados y ese actor principal es Irán. Irán va a encontrar en esta guerra una oportunidad para legitimar su discurso, para poder recordar que ellos son los auténticos valedores de la causa palestina, que es una cuestión que polariza abiertamente y que les va a servir para avanzar en su agenda. Por tanto, si ya teníamos un mundo complicado, esto va a más, a más y a más. Sí.
todo mal, me decía un amigo esta mañana, todo mal. Y efectivamente, todo mal. Así pinta, así pinta. Pero si me permites, hasta tengo una última que no hemos Sí. mencionado demasiado, que Sí, es ¿y dónde está Estados Unidos? sí. ¿No? Pues Estados Unidos estaba mirando hacia otro lado porque no era la prioridad, Oriente Medio no es la prioridad de la presidencia de Biden, no tenía mucho interés y te doy algunos datos un poco desoladores, honestamente. Mira, Estados Unidos lleva 3 años sin nombrar al máximo responsable de Oriente Medio, de Middle East, se llama esto en el Departamento de Estado. No tiene embajador en Israel, no tiene embajador en Egipto, no tiene coordinador antiterrorista, está completamente desconectado. Cuando señalemos de fallos de inteligencia, vamos a recordar también que Estados Unidos ha puesto mucho empeño en no estar a la última y quizás por eso ahora le va a costar ser una voz autorizada con conocimiento, no con dinero, con conocimiento, para saber qué está sucediendo en la franja, quiénes son las voces articuladas y por qué han sido capaces de lanzar 5.000 cohetes en menos de 24 horas. En esto y sobre la marcha se me ocurre también, Pedro Antonio, aunque nos estemos saltando el guión hoy a la torera, a los economistas siempre os pedimos un poco que hagáis de tarotistas, que saquéis las cartas. El tarot, ya lo hemos visto hoy algo en bolsas. Me temo que lo vamos a ver en barril de Brent, precio del petróleo, etcétera, etcétera, en próximos días, como consecuencia quizá más inmediata de esto que estamos viendo en Israel. Sí, de hecho hoy creo que el Bren llegó a subir un 5%, nada, solamente con los primeros efectos de la posible implicación o derivada que podría tener si Irán se ve de refilón afectado, ¿no? Yo creo que estábamos lidiando con una situación enormemente compleja. Siempre utilizamos el epíteto de la incertidumbre. Yo creo que le va a sobreponer el de la vulnerabilidad. Yo creo que estamos constituyendo una economía enormemente vulnerable y que además pues nos están acometiendo crisis de todo tipo, desde la impensada del COVID a la del barco que se cruza, la guerra en Ucrania y este conflicto que era soterrado, crónico. Yo creo que todos hemos nacido con el conflicto entre Israel y Palestina, pero claro, es que ha sido una especie de ataque masivo que achacamos a la falta de diligencia de los servicios, fantásticos servicios de inteligencia israelíes, pero es que los norteamericanos, los europeos, no detectaron nada. Es decir, 5.000 cohetes no se meten en un almacén, ¿no? Todo eso nos ha pillado tan al pie cambiado. Quizá esa preocupación norteamericana, y ahí Juan Luis nos lo refleja semana a semana en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, ¿por qué no las europeas, con otros temas de la sostenibilidad, la digitalización, todas esas cosas que nos llenan la boca y fíjate cuán lejos están de esta realidad? Yo creo que al final nos hemos dispersado o preocupado de nuestros temas de ombligo y aparece el tema que no queremos tratar, que no queremos resolver, crónico en esta casa, entre Israel y Palestina, y de una inmigración que parece que nos asalta a nuestras frágiles fronteras europeas, ¿no? Son demasiados puntos a tratar con enorme implicación económica. Vamos a ver las próximas semanas qué ocurre. Incertidumbre y vulnerabilidad, dos términos que podríamos aplicar perfectamente a la Unión Europea de la que hablábamos en un principio hasta que establecimos la conexión con Juan Luis. Quizá en próximas semanas tengamos tiempo de profundizar en esto, veremos cómo evoluciona el conflicto. Por cierto, Juan Luis, a todo esto, no he tenido tiempo de verlo, pero lo he oído en alguna emisora esta mañana. También salió el inefable Donald Trump diciendo, esto conmigo no hubiera pasado, ¿no? O algo así. Bueno, ya sabemos que su estilo y su bravuconería es esta, ¿no? Es decir, él ha impulsado un éxito diplomático para sus propios valores, que son los acuerdos de Abraham, y la idea de que se puede estabilizar Oriente Medio mediante la incorporación o la naturalización de las relaciones de Israel con todos sus socios es lo que está en su cabeza. Yo me temo que esto hubiera pasado con Trump, con Biden o con cualquiera sea oportuno, porque estamos en otro contexto, el contexto de intentar aprovechar un problema interno, un problema doméstico de Israel. Yo invito a leer un poco, que lo ha traducido para el español, Le Grand Continent, lo ha traducido con acierto, el editorial de Haaretz, ¿no? O sea, no es un problema de lo que decimos los demás sobre Israel.
sino la conversación que están teniendo los israelitas sobre qué futuro tienen en este contexto de guerra, de separación totalmente de dos estados que conviven en guerra, de tener insertado un grupo terrorista permanente en Gaza. Así no se puede vivir, y lo dicen los israelíes sobre los israelíes. No soy yo dándole lecciones a nadie. Por tanto, lo de Trump lo vamos a obviar y lo dejamos pasar. Bueno, nada, nos queda 1 minuto y medio, pero venga, aunque nos hemos saltado el guión a la torera, como decía antes, vamos a acabar con la recomendación cultural. Las alumnas deben llevar el uniforme negro con un velo blanco. Nogra, ¿por qué llevas un vestido de color? Porque si me pusiera el uniforme, mi padre no me dejaría venir. Porque él cree que las chicas no deben estudiar. ¿Por qué quieres tantas No me atrevo, fotografías? Juan Luis, a dar el nombre original de la película, así la traducción en castellano, que es a las 5 de la tarde, ¿no? Pues sí, y además que sepas que el título tiene reminiscencia lorquiana de Liberada. O sea, el título, venga, me tiro a la piscina, Pang es hacer, o algo parecido, es una película iraní que está dirigida por Samira Makaraf, o algo parecido, que es una de las directoras iraníes más importantes de la esfera contemporánea, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esta peli? Porque esta semana se ha galardonado a Narges Mohammadi con el Premio Nobel de la Paz, y es una película para recordar cuál es la situación de las mujeres en multitud de países. En este caso, esta película versa sobre la historia de una mujer joven que quiere ir a la escuela en un Afganistán post-talibán y que su padre no le permite ir. Bueno, pensemos que eso está a la orden del día en multitud de países y que no conseguimos tener una sociedad más justa si no tenemos a esa otra mitad de la población mundial. Pensemos Pues sí. en ello. Y que enlaza muy bien con el casi monotema que hemos abordado hoy y con la música que utilizamos para marcharnos también cada jornada, el Highway to Hell de AC/DC. Bueno, os ha tocado casi improvisar un poquito vistas las circunstancias internacionales. Eran miuras, pero los habéis toreado con acierto. Pedro Antonio Morejón, Juan Luis Manfredi, gracias a los dos, es siempre un placer y una maravilla para los oídos y para el intelecto escucharos cada lunes. Gracias, un abrazo, buena semana. Un fuerte abrazo. Buena semana por ahí también. Gracias.